Hola, ¿qué tal amigos de Posta Líderes? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por acompañarme en otro episodio más. Mi nombre es Elizabeth Cano y hoy estamos muy contentos de verdad porque está con nosotros Enrique Perret. Él es director ejecutivo de US México Foundation. Estaremos platicando sobre esta fundación, estaremos platicando sobre su historia de vida y pues ya aprovechando también, estaremos platicando de la relación binacional entre México y Estados Unidos en temas económicos, políticos, sociales. ¿Cómo estás, Enrique? Muy Bienvenido a bien. Posta Líderes. No, hombre, al contrario, mil gracias por recibirme acá y por este espacio. De verdad, nosotros estamos muy, muy contentos porque tienes una historia de vida de verdad muy impresionante. Tus orígenes Gracias. son en Coahuila y actualmente estás en Washington. Sí, Vamos a conocerte un poquito, platícanos. bueno, ya cuando vas conectando los puntos hace más sentido. Nací en la frontera, entonces siempre, eh, pues siempre tuve aunque no soy americano, nací del lado mexicano y ahora estoy allá desde hace 10 años apenas, pero siempre pues tenía esta conexión con Estados Unidos, Piedras Negras, con Eagle Pass, Texas, que ahora pues está muy, muy como en el ojo del huracán por el tema migratorio y ahorita platicamos de eso. Pero ahí nací, ahí crecí, 18 años en Piedras Negras, Coahuila. Después me fui a estudiar a Monterrey, una licenciatura. Negocios internacionales, ¿no? Estudié comercio internacional, se llamaba comercio internacional. Creo que ahora ya no existe esa carrera de comercio internacional, son negocios internacionales. Pero bueno, eran los primeros años del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, ¿no? Era del Telecan, que le llamábamos Telecan, nosotros, NAFTA sí. en Estados Unidos. Y bueno, pues se crean estas carreras muy orientadas a eso. Desgraciadamente ahorita vivimos un momento en el que, pues a lo mejor esa idea de globalización y de apertura comercial y de reducir las aranceles y Sí. reducir las barreras, pues ahora parece ser que regresa un momento más de estas barreras, de estos aranceles, más de regionalización y menos de globalización. Pero en fin, estudié en Monterrey, luego me fui a vivir a la Ciudad de México y ya bueno, viví muchos años aquí en la Ciudad de México y ahora en Washington desde hace 10 años. Sí, Así vas conectando, pues tejiendo más sí, bien ese tipo de historias y ese tipo de crecimientos en donde todo te llevó a ser un analista, a ver la relación binacional entre México y Estados Unidos. sí. ¿De dónde nace esa pasión por ese tema? Pues mira, mucho de ese tema fronterizo, evidentemente, ¿no? Yo creo que hay una falta de entendimiento de lo que representa México para Estados Unidos y lo que representa Estados Unidos para México. Sí creo que muchos de los problemas o de los malos entendidos que tenemos hoy, por ejemplo, de lo que significaría una industria, por ejemplo, la industria cervecera mexicana, o la industria del tomate, o la industria del aguacate, o la industria del acero, de la industria automotriz, lo que significa esa industria y el bien que le hace a Estados Unidos y viceversa. También en México creo que nos hace falta entender mucho más a profundidad lo que significa Estados Unidos para nosotros, el que 35 millones de mexicoamericanos viven en los Estados Unidos, lo que significan las remesas, lo que significa el turismo americano en México, es muy grande, ¿no? Esa falta de entendimiento creo que ha sido por muchos años mi pasión, el cómo reduces esa falta de entendimiento, ¿no? No solamente es hablar de la relación, sino es, bueno, ¿qué puedes hacer tú para reducir esa brecha? Vaya, nosotros en la fundación trabajamos mucho con funcionarios americanos, trabajamos mucho con líderes americanos que pareciera que conocen México, pero en realidad no conocen México, ¿no? En los últimos 6 años hemos traído a más de 1,000 tomadores de decisiones de Washington a la Ciudad de México en diferentes grupos que nunca habían visitado la Ciudad de México. El americano visita mucho Cancún, visita mucho Los Cabos, quizás San Miguel de Allende, Mérida, pero el conocer la Ciudad de México por la concentración que existe en la Ciudad de México del capital humano, del capital Sí. político, del capital social, es bien importante, ¿no? La gente sí cambia su perspectiva cuando visitas un país. Lo mismo que el mexicano cuando visita Nueva York o cuando visita Washington, pues le cambia su perspectiva de qué es Estados Unidos, ¿no?
Entonces, esa es un poco la pasión. Creo que nació mucho de mi vida en la frontera, luego de lo que estudié y en las diferentes posiciones que he tenido en ProMéxico, en la promoción de mi país hacia afuera y ahora en la fundación, pues definitivamente como que se ha ido dando de manera natural, ¿no? ¿Qué hace tu fundación? Mira, la fundación no la arranqué yo, es una fundación que nació hace pues, más de 20 años, muy enraizada en el primer Tratado de Libre Comercio, firmado en el 94, bueno, que entra en vigor en el 94, se firma en el 93, pero la fundación muy enraizada con esa visión de que a la par del crecimiento económico que iba a traer, o que trajo más bien el tratado, también hubiera un crecimiento social entre los dos países. Justo que hubiera esta conexión en materia educativa, social, filantrópica, empresarial, etcétera, que hubiera una relación mucho más institucional. Y ese era el core de la fundación, ese es el objetivo de la fundación, el, el generar programas, proyectos que vinculen más a México y a Estados Unidos. Ha tenido, obviamente, diferentes etapas la fundación, pero ahorita estamos en una etapa, nosotros decimos que la fundación es un centro de diplomacia pública, ¿no? Un centro en el que conectamos a personas, conectamos instituciones, conectamos, empresas, empresarios, emprendedores, fondos de inversión. Somos un conector, pero lo hacemos de manera organizada, ¿no? No solamente es simplemente vienes, me pides un contacto y te contacto, sino lo hacemos a través de plataformas, le llamamos, ¿no? Entonces tenemos esta plataforma en la que traemos liderazgos de Estados Unidos a México durante 5 días, todo pagado, y vienen a conocer lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? De México, porque en cada uno de esos componentes la relación con Estados Unidos es importante. Si hablas de seguridad, de narcotráfico, de fentanilo, pues hay una parte de Estados Unidos, ¿no? Si hablas de migración, una gran parte es Estados Unidos. Si hablas de comercio, una gran parte es Estados Unidos. Entonces, el que ellos entiendan eso y que conecten con México. Lo mismo, tenemos programas de legisladores mexicanos que van a Washington, o tenemos un programa en el que juntamos a todos los ex embajadores de México, Estados Unidos y Canadá una vez al año en un retiro, en donde ellos, pues es gente que le dedicó toda su vida a la relación, y tratamos de hacerles un brainstorming para sacar ideas innovadoras. Tenemos varios fellowships, ahorita tenemos jóvenes de Querétaro, están por llegar jóvenes de Chihuahua y de Baja California, a hacer 3 meses una estadía en diferentes instituciones en Washington, todo, digamos que auspiciado por la US Mexico Foundation y por los estados. Tenemos el North Capital Forum, que es un evento enorme que se ha construido justo para conectar a la relación trilateral. En esto participa Canadá. La próxima semana tenemos nuestro primer North Capital Forum en Washington con 300 liderazgos. Viaja una delegación de más de 100 empresarios mexicanos a conectar, ¿no? Mira, yo siempre digo que Washington se ha vuelto la ciudad más importante para México después de la Ciudad de México. Todo lo que estamos viendo hoy, desde el tema del tomate, el agua, la regulación, la tecnología, la criptomoneda, los migrantes, la seguridad del fentanilo, pasa por un tema de decisión de Washington. Y obviamente hoy por la figura de Donald Trump, ¿no? Que se concentra ese poder ahí. Pero desde Obama, ¿no? Con Joe Biden, la primera administración de Donald Trump, Washington ha ido consolidando mucho poder, no solamente en el poder político tradicional, sino en temas de el uso de redes sociales, por ejemplo. ¿Qué pasa con la injerencia? Ya que estamos en estos temas que a mí en parte me gusta, ¿qué pasa con la injerencia, la autoridad tanto de Estados Unidos como de México? Lo vimos hace poco con la entrega de diversos pues reos importantes del narcotráfico. Sí. A ver, yo creo que tenemos que repensar un poco este tema de soberanía o de influencia de otro país o de injerencia de otro país. Llevamos pues al menos 200 años ya como países independientes trabajando juntos en algunos momentos mucho más difíciles que el momento de ahora. Digo,
Podríamos recordar cuando éramos literalmente enemigos, México, Estados Unidos. México pierde un territorio, una tercera parte, si no me recuerdo, casi la mitad del territorio mexicano ante los Estados Unidos. Luego pasamos a ser, le llaman, hay un libro muy famoso de Bob Pastor que le decía vecinos distantes, ¿no? Éramos vecinos muy distantes, no nos hablábamos, no había cooperación, no había institucionalidad. Luego viene una etapa de mucha institucionalidad a partir del Tratado de Libre Comercio. Muchas empresas generan vínculos con ellos, compradores, vendedores, inversionistas de Estados Unidos, inversionistas mexicanos que tienen muchas inversiones allá. Claro. Se da un flujo educativo, bicultural, mucho turismo, etcétera. Y ahora llega este momento en el que pareciera que hay una pausa de decir, bueno, sí somos socios comerciales, pero tú nos has tratado mal y necesitamos recomponer ciertas cosas. Bueno, es un momento en el que podemos sentarnos a la mesa con ciertas necesidades de ambos países. Necesitamos reconocer que ambos países tienen necesidades muy distintas. Sí. La democracia mexicana es mucho más joven que la democracia de Estados Unidos. México sigue un poco explorando ciertos temas de instituciones, de institucionalidad. Estados Unidos a lo mejor va un poco más adelante en eso. Entonces, los dos países necesitamos reconocer que tenemos necesidades distintas, pero en un momento particular, ¿no? Ustedes también hacen análisis, ¿no? Como fundación, Nosotros hacen análisis, radiografías de cómo está actualmente la situación entre estos dos países. sí hacemos mucha investigación y hacemos mucho, publicamos infográficos, publicamos documentos. Sin embargo, siempre creo que nos distinguimos mucho por algo. La publicación, la investigación y el análisis siempre tiene que ir acompañado de una estrategia, ¿no? Okay. O sea, no solamente podemos poner información allá afuera y esperar que las cosas se solucionen. Necesitas nuestros centros de investigación, las universidades, los think tanks. Creo que necesitamos dar un paso más allá. Está muy bien que hagas el análisis, está muy bien que hagas recomendaciones, pero necesitamos ir un paso más allá. Y a lo mejor para nosotros ese paso más es la conexión, ¿no? Oye, necesita haber más colaboración entre la Sedena en México y el Departamento de Defensa en Estados Unidos. Bueno, pues está muy bien, la recomendación es que haya más colaboración. ¿Qué puedes hacer tú para que eso empiece a fluir, para que esa información entre las dos instituciones empiece? Oye, ¿por qué no creamos un programa, a lo mejor más desde la sociedad civil, en el que profesores de los militares mexicanos puedan ir a dar clases a Anápolis, por ejemplo, que es una de las bases militares de Estados Unidos, una base naval, además educativa en Estados Unidos? Ahora, pues suena bien, ¿no? ¿Se puede hacer eso? Pues sí se puede hacer. ¿Cómo la sociedad civil puede aportar recursos para que eso se dé? Y es un poco, pues, esa bolita de nieve, ¿no? Oye, necesitamos... Hay las interparlamentarias, por ejemplo, ¿no? Tú que además conoces muy bien el Congreso mexicano. México y Estados Unidos tuvo por muchos años una relación a partir de una institución a la que le llamábamos la interparlamentaria, una relación entre congresistas mexicanos y congresistas americanos con una agenda de trabajo, con ciertas temáticas, obviamente del ámbito legislativo. Y había un coordinador de Estados Unidos, había una coordinadora de México, y cada año se veían para avanzar temas de corte legislativo. Bueno, llevamos 12 años sin que haya una interparlamentaria, sí, ¿no? Por lo que haya sido, ¿no? Probablemente, pues porque se concentró más en el tema ejecutivo, por los tratados, por lo que sea, ¿no? Por el tema migratorio, seguridad, etc. Pero debe de haber o sea, no puede ser que entre México y Estados Unidos y Canadá, el bloque más competitivo del mundo, México y Estados Unidos, este año muy probablemente vamos a llegar a hacer comercio por $1 trillón, y que no tengamos una relación institucional entre los dos congresos. Es preocupante. Es preocupante, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo la US Mexico Foundation puede ayudar a que exista esa relación? Bueno, pues estamos trabajando con el coordinador de la Comisión
de Relaciones Exteriores en el Senado, el de Norteamérica, el del TEMEC, hay una Claro. comisión del TEMEC. Bueno, ¿cómo te ayudamos a conectar con los congresistas o senadores americanos? Y Digamos bueno, que hacen también un trabajo, ya lo habíamos dicho, o sea, son diplomáticos, pero ¿trabajan en conjunto con Relaciones Exteriores? trabajamos mucho con la Cancillería mexicana, como trabajamos mucho con el Departamento de Estado, ¿no? Nosotros somos una organización binacional, ¿no? No representamos a México en Okey. Washington, ni representamos a Estados Unidos en México. Representamos realmente a la relación binacional. Pero sí, trabajamos mucho con la Cancillería en programas tanto educativos, trabajamos mucho en tema de todos estos programas con legisladores, los eventos, participan con nosotros. Digamos que creo que la Cancillería mexicana, la Secretaría de Economía, el Departamento de Estado, incluso la Casa Blanca, han encontrado en la fundación pues un aliado que de repente puede poner ciertas plataformas en las que se puede, más allá de su relación institucional federal, en la que pues, nosotros no participamos en eso, como sociedad civil hay cosas que puedes hacer. Hay cierta colaboración con el empresariado mexicano y americano, hay cierta colaboración con universidades, por ejemplo. Ujú. En el foro que hacemos nosotros todos los octubres, que se llama North Capital Forum, al que vienen más de 1,000 personas de Estados Unidos, Canadá y Eso está México, increíble. pues vienen 40 universidades de los tres países, vienen 50 think tanks de los tres países. O sea, no hay un solo espacio que junte a tantas voces de otras ramas, ¿no? Ujú. Lo que nos había pasado ¿Y mucho, cómo costean? cómo costeamos, Ajá, todo es fondeo privado. O sea, fondeo privado. nosotros salimos y decimos, mira, está este programa, Ujú, queremos hacer este evento, es bueno por esto, por A, B, C y D. ujú. Es bueno porque vamos a tener al gobierno, vamos a tener la educación, vamos a tener tintas, vamos a tener empresas. Pero necesitamos hacer, ¿no? Entonces, las empresas, que además, vaya, las empresas son las que más se han beneficiado de una, y son las que más se pueden beneficiar de Claro. una buena relación, de una relación institucional estable, con ¿Cuál reglas sería una claras. historia de éxito que salió por esta conexión a cargo de la fundación? Híjole, hay muchas. A ver, obviamente a ver, hay muchas y de muchos tipos. O sea, hay emprendedores que han recibido fondos de inversión gracias a la fundación, gracias a que pues pusimos al emprendedor y al fondo de inversión en un mismo lugar y pues uno invirtió en el otro, ¿no? Ujú. Hay muchas de esas. Hay muchas historias de éxito, como el programa que te decía, por ejemplo, de ex embajadores, Ujú. pues nunca se habían juntado a todos los ex embajadores en un solo espacio para generar un documento. Ya lo hemos hecho 5 años y son recomendaciones que ahí están afuera y que mucha gente puede tomar y que pueden actuar. Una historia de éxito, bueno, a mí me encanta el programa, le llamamos The 200, ¿no? Los 200, porque hace 2 años cumplimos 200 años de la relación México-Estados Unidos, hace un año. Y bueno, eran los 200 años y entonces ese programa le llamamos The 200, porque además tiene pues somos 100% mexicanos, pero también somos 100% americanos, ¿no? Eh, y son jóvenes, el primer grupo fueron 15 jóvenes de Chihuahua que viajaron a Washington 3 meses, nosotros los colocamos en diferentes empresas y bueno, 3 de ellos hoy siguen viviendo en Washington, trabajan en Washington, en diferentes organizaciones. Luego vino la segunda generación el año pasado, fueron 20 jóvenes de Chihuahua y 5 jóvenes de Mérida. Este año estamos recibiendo ya 5 de Querétaro, a 10 de Chihuahua, Wow. 5 de Baja California, y pues son historias de éxito con nombre y apellido, o sea, son jóvenes que pues, les cambia la vida 3 meses que estén allá, ¿no? Sí. Entonces hay muchas historias de muchos tipos, digamos, ¿no? Sí, claro. Ya se nos está Sí, terminando el tiempo, pero sí me te dije que gustaría, yo hablo mucho. no, pero me encantaría saber cuál es el análisis para México y Estados Unidos, pues en el corto tiempo, ¿no? Con Sí, estos aranceles, con las imposiciones que ha puesto Estados Unidos, la posición de México, ¿cuál sería ese análisis? mira, en el corto plazo muy complicado. En el mediano plazo y en el largo plazo, yo creo que va a ser una historia de éxito impresionante en la relación entre dos países. Y creo que eso va a ser, ¿Continúa el TEMEC?
va a continuar el TEMEC, va a continuar una relación institucional basada en reglas por un tratado. No sabemos si se llamará TEMEC o le agregarán una letra por algún tema de seguridad. No sabemos eso. Lo que sí sabemos es que tanto Estados Unidos como Canadá como México estamos 100% conscientes de que una relación basada en reglas, en un tratado como este, eh, es lo mejor que nos puede pasar. Y más cuando tenemos también eh, pues una geopolítica hoy en día en el que hay otros bloques también compitiendo contra nosotros, como es el bloque chino. Sí. Entonces, en el mediano y largo plazo, veo una relación súper positiva, basada en instituciones y en reglas. En el corto plazo, hay que trabajar para llegar a esa reflexión de qué es lo que necesitamos ambas partes para estar cómodas, ¿no? Claro. Creo que hay hoy en día, principalmente en Estados Unidos, una incomodidad de me has tratado mal con el tema del agua, no está siendo justo en el tema de los tomates, necesito cuidar mi seguridad nacional en temas de fentanilo, pero también en el tema automotriz, en el tema minerales, en el tema de telecomunicaciones. Entonces tenemos que ir ajustando eso, pero estoy muy confiado en que en México hay la capacidad técnica, tanto en el gobierno como en el sector privado, para negociar eso y llegar a un buen acuerdo. ¿Qué legado quieres dejar para los mexicanos desde tu trabajo? Sí, híjole. A ver, trabajar en la relación bilateral es muy bonito, pero también es complicado por un tema. Es muy bonito porque pues, es la relación entre dos países, ves frutos muy rápidos como estos que comentabas, historias de éxito. Creo que México, Estados Unidos y Canadá, los tres como bloque, sí son hoy, pero podrían ser la región más competitiva del mundo definitivamente. Esa es una parte. Yo soy de la frontera, entonces sí, en la frontera viven 30 millones de personas entre México y Estados Unidos. Por mucho es la región más competitiva, bicultural, obviamente muchos de ellos con inglés y español, muchísimas plantas, mucha manufactura, mucha tecnología, mucho emprendedurismo. Tú también eres de por allá y el espíritu de la frontera es único. Sí. Algo del legado es cómo damos a conocer la frontera al mundo. Y por eso justo tenemos un programa de televisión gastronómico en el que soy también productor ejecutivo que se llama La Frontera, que ha ganado también muchos premios y todo, y lo pasamos en Estados Unidos. Y cuando la gente ve esa comunidad fronteriza, que no todos tienen el privilegio de ir a la frontera y cruzar un puente caminando, como a lo mejor yo lo hice miles de veces cuando era niño, y he llevado a mis hijos a cruzar el puente Piedras Negras, Eagle Pass, y cruzar el río Bravo, sí. Físicamente cruzarlo, o el río Grande, como le dicen los americanos, nosotros le decimos río Bravo, ellos río Grande, como el Golfo de México, Golfo de América, sí. No importa. Pero que mis hijos vean eso y que vean el río físicamente y que lo puedan dimensionar y decir, bueno, ¿qué es lo que divide este país a estos dos países? Ese es parte del legado que necesitamos dejar. Mucho más conocimiento de lo que significamos los dos. Perfecto. ¿Cómo te contactan las personas que estén interesadas? Pues muy bueno, en todas mis redes sociales, Enrique Perret, tanto en Instagram, Twitter, en todas es muy fácil. Tengo un apellido bastante único en México, así es que Enrique Perret en todos lados. Perfecto, Enrique, qué placer. Eres una historia de éxito también y gracias. Por estar enfocado en nuestros temas en México, en Estados Unidos y cómo hacer estas conexiones, sí. ¿No? Esta fundación es apartidista, sin fines de lucro, y a eso se dedica, a hacer estas conexiones y entender cómo está actualmente México, Estados Unidos en temas sociales, económicos, políticos, para que entre los dos países nos podamos ayudar y que a todos nos vaya bien, ¿no? Que a todos nos vaya bien. Sabes que a veces no dimensionamos que es a todos, ¿no? O sea, desde el campo mexicano, obviamente, por esta relación, los tomates, que ayer hablábamos tanto de los tomates, 3,000 millones de dólares enviamos en tomates y obviamente es una producción, no solamente en Sinaloa, en Sonora, en todos lados se produce algo, algún producto agrícola. Entonces, es de todos, ¿no? Es de todos. Las remesas, estaríamos hablando de casi 10 millones de mexicanos que
que de una u otra forma reciben algo de dinero de Estados Unidos, de sus familiares en Estados Unidos. Y es que nos falta tiempo para tanto tema. El tema de migrantes también es impresionante. O sea, nos cierran la Sí. frontera, se quedan aquí, ¿qué vamos a hacer? Políticas públicas, ¿cómo le hacemos? Los niños no acompañados. O sea, el trayecto que No, el atraviesan. tema Bueno, migratorio, esa es otra de eso mis es, pasiones y es un sí, tema que podríamos echarnos un podcast de 2 horas, pero lo más importante es entender hoy en día que los países más competitivos del mundo van a ser aquellos que sepan atraer y retener al talento, ¿no? Y creo que también en México necesitamos entender eh, que México también necesita de migrantes. claro. O sea, también necesitamos abrirnos un poco y hacer una estrategia de cómo traer gente. En México, hoy somos un país todavía muy joven, 29 años es la media nacional, pero nos estamos haciendo viejos. Estados Unidos ya es un país más de viejos, Sí. ¿no? Japón, la otra vez alguien nos contaba que en Japón se venden más pañales de adulto que de niño. Wow. Sí. Y obviamente hemos visto cómo Japón ha ido cayendo en su competitividad, en su productividad, en su PIB per cápita, ¿no? Y hay que entender que los migrantes hispanos, principalmente los mexicanos, que son los que a mí me importan más, en Estados Unidos, son los que le han dado una posibilidad a Estados Unidos de ser más competitivo. Por supuesto. Hoy las mujeres latinas, las familias latinas están teniendo más hijos, las mujeres latinas son las que abren más empresas en Estados Unidos que ninguna otra Wow. comunidad. Entonces hay que ver esos datos y no solamente verlos por encimita, sino entender los Entenderlos, cómo datos. está funcionando, dónde nos estamos moviendo, ¿no? Sí, Por sí. supuesto. Enrique, qué placer haberte tenido en No, Costa nos vemos Libres. si quieres en otra ocasión para hablar de migración. Por favor, tenemos que repetir esta entrevista. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Mi nombre es Elizabeth Cano, los invito a que me acompañen en el próximo capítulo. Hasta luego.